Muy buenos días a todos los que se están conectando. Vamos a dar inicio en unos minutos. Este evento va a ser tanto en inglés como en español. Los que necesiten traducción, en la parte de abajo encuentran el icono de interpretación y pueden poner el canal que deseen. Also, for the Israeli speakers, we'll have simultaneous translation. So you find the interpretation icon and you can select English as your channel. Muy buenos días a todos los asistentes, a nuestros panelistas. Aquí estamos en la segunda edición del evento Energía IL, Energía Israel América Latina. Le voy a dar paso a Niram Sela, jefe de la Misión Económica de Israel en Colombia, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Muy buenos días para todos. El ecosistema Energy Tech, las tecnologías de energía de Israel, está creciendo rápidamente para satisfacer la demanda mundial en materia de transición y digitalización energética. El cambio y mejoramiento tecnológico toca a cada actor en la cadena de valor energético, desde la generación, transmisión, distribución y hasta los consumidores finales, con enfoque con los grandes consumidores como la industria. Este sector tecnológico está compuesto por compañías y startups en todos los campos referentes a la cadena energética, donde se puede dar más valor con la tecnología: generación, optimización, transmisión, eficiencia, almacenamiento, distribución y ciberseguridad. Israel, conocida como el Startup Nation o la nación de la innovación, está comprometida a convertirse en una nación sostenible y sustentable y para compartir con el mundo. En esta conferencia virtual tendremos diversas tecnologías disruptivas y innovadoras de Israel que pueden dar solución a los retos significativos que presenta al mercado energético latinoamericano: eficiencia energética, digitalización, energías renovables e hidrógeno. Este evento es organizado por las oficinas comerciales de Israel en Chile, Colombia, México y Perú, en conjunto con el Instituto Israelí de Exportación y Cooperación Internacional, quienes a continuación darán una introducción al sector de Cleantech y Energy Tech. Agradecemos también el apoyo de la Asociación de Energías Renovables de Perú, quienes presentarán el panorama latinoamericano en materia de transición energética. Les deseo a todos un evento fructífero y interesante. Gracias. Muchas gracias, Neil. Gila, te doy paso a que sigan las palabras introductorias. Gila Lippman es la líder del sector Cleantech e Infraestructura Inteligente del Instituto de Exportación y Cooperación de Israel. You can start. Thank you. Hello, everyone, and welcome to all of our participants and guests today. Thank you for being us today in this unique event. I'm Hila Lippman. I'm the head of Cleantech and Smart Infrastructure at the Israel Export Institute. With me is Yuval Yerushalmi, business coordinator of the sector. Our main goal in the Israeli Export Institute is to support Israeli exporters in technological fields to seek business opportunities and create quality connections in the global markets. This in various technological sectors such as healthcare, cyber, agtech, water, and of course the energy sector, and more.
This in joint forces with the 45 trade administration offices around the world. During the event today, you will meet 4 Israeli companies from the energy tech sector: Green Vision, Empress, HydroX, and F-Site. These companies will share the technology with you as a prominent example of how Israeli energy tech sector can contribute to the efficiency and the acceleration of the Latam energy market to position itself toward the net zero vision. I want to thank the trade administrations who work with us all along the way to create this wonderful event. Peru, Colombia, Chile, Mexico trade offices, thank you. I wish everybody here an interesting and fruitful activity and hope to see you with us in our next events. Back to you and thank you. Thank you, Hila. Muy bien, ahora vamos a dar paso a nuestro speaker principal, Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, que nos va a dar el panorama latinoamericano. Brendan, tienes la palabra. Estás en silencio, Brendan. Perdón. Hello, good morning, good afternoon. Hola, ¿cómo están? Voy a hacer una presentación general de específicamente cómo está la situación de las renovables para que tengan un overview. Voy a compartir. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Quiero primero, ante todo, darle ¿se ve todo ahí? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Quiero darle el agradecimiento al equipo de la Embajada de Israel en Perú y a todo el equipo de México también por la invitación. Y nada, un poco introducirlo rápidamente en este sector que es apasionante y que se ha venido desarrollando con mucha fuerza en mayor o menor medida y en mayor o menor espacio temporal en el Perú y específicamente en estos países Perú, Chile, Colombia y México que hemos seleccionado. Nosotros somos una asociación relativamente nueva que formamos en el 2017, pero ya tenemos a más de 49 asociados, un par de asociados en proceso de admisión, y básicamente promocionamos en términos muy generales las energías renovables conforme una ley que se aprobó en el 2008 para promocionar la energía renovable en el Perú. Básicamente los recursos energéticos renovables que han sido considerados bajo esta ley son la solar, la eólica, la mareomotriz, la geotermia, la biomasa y la hidroeléctrica hasta 20 megawatts. Aquí están una lista de nuestros asociados que están creciendo diariamente. Independientemente de, digamos, que creo que esto es algo importante, al menos en el caso peruano, ¿no? Hemos tenido una tendencia a inclinarnos hacia gobiernos de izquierda, recientemente Colombia también, con lo cual, sin perjuicio del nivel de gobierno, creo que podemos destacar en toda la región un movimiento hacia las renovables, ¿no? Con algunos temas sí en México que, bueno, podrán explicar los expertos más a detalle. Pero ¿cómo vamos en Perú? Nosotros en Perú ya tenemos un compromiso climático. Hemos presentado nuestra NDC a finales del 2020. Hemos comprometido a reducir nuestras emisiones en 30%, más o menos un overall límite de 200 millones de toneladas de CO2 equivalente. Hemos hecho un trabajo de identificación de medidas de mitigación. El porcentaje de todas estas medidas del sector energía, combustión, que incluye transporte, es del 23%. Ahora se está haciendo un trabajo de recálculo
de la capacidad de captura de emisiones por bosques, y eso va a generar, desde mi punto de vista, una necesidad mayor de requerir energías renovables, un aumento de energías renovables para cumplir con nuestros compromisos bajo nuestra NDC y bajo el Acuerdo de París, ¿no? Nos hemos comprometido para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Pero ¿cómo estamos? Tenemos más o menos una demanda de 7.000 megavatios, un poquito más, un poquito menos, y una potencia instalada de aproximadamente 13.000, de las cuales la termoeléctrica está alrededor de los 7.000, la hidroeléctrica de 5.000, eólica 412 y solar 286. Básicamente, respecto a demanda, las energías renovables no convencionales que mencioné al principio están representando aproximadamente 5 punto algo, hasta podría llegar en algunos momentos a 6% del consumo anual. Nosotros, como les comenté, creo que fuimos, puedo decir, uno de los pioneros en el desarrollo de energías renovables en Latinoamérica, con una norma que se aprueba en el 2008, y debido a los bajos costos que teníamos en el mercado, se crea una estructura de contrato de suministro eléctrico, PPAs, Power Purchase Agreements, que permitían garantizar al generador RER que participase o que se adjudicase un contrato en las licitaciones que se iban a realizar, un precio garantizado por un plazo de entre 18 y 20 años. Ese precio estaba compuesto por el costo marginal del mercado y se complementaba con un subsidio para alcanzar el precio adjudicado en la subasta. Hubieron 4 subastas renovables, contratos muy, muy financiables, 4 subastas renovables, 2010, 2012, 2014 y 2016, cada 2 años. Y en estas subastas podemos ver, y específicamente en este cuadro, la tendencia decreciente de los precios ofrecidos en subastas, no solo en Perú, sino internacionalmente, ¿no? Todavía existen PPAs vigentes con precios de $215 el megawatt hora, pero en la última subasta para solar, pero en la última subasta ya se adjudicaron en $48, ¿no? Sí, al día de hoy ya no se han conducido más subastas. Lo que se está trabajando es una modificación un poquito más estructural desde un punto de vista de las licitaciones que hacen las distribuidoras, porque los precios bajos que se podrían obtener a través de las licitaciones de renovables, como las que les estoy enseñando ahora, no se podrían trasladar a los recibos de luz de todos los usuarios, de todos los consumidores de electricidad, dada la estructura legal que existe al día de hoy, con lo cual se está pensando hacer una modificación de las licitaciones de las distribuidoras para poder que las distribuidoras liciten estos contratos y puedan los generadores renovables ofrecer precios bajos con cambios introduciendo cambios de bloques horarios y separando la potencia de la energía, ¿no? Que es algo que está restringiendo la negociación de contratos en el Perú, porque en el Perú no puedes vender más potencia firme que la propia o la contratada por terceros, con lo cual tienes una restricción, ya que la potencia firme para la eólica y la solar es muy baja y les restringe la capacidad de vender energía, cosa que ya han hecho en Chile. Nosotros copiamos, y es importante mencionar, nuestra estructura
legal de Chile, nuestra estructura de mercado, la estructura que aprobó Chile en el 88, nosotros la copiamos de manera muy similar en el 92, con lo cual, digamos, independientemente de que nos hemos movido en velocidades distintas, Chile, digamos, lo más posible es que los cambios sean muy similares a los ya implementados en Chile, ¿no? Que justamente tiene licitaciones de distribuidoras, ha creado bloques horarios para acomodar mejor a las tecnologías eólica y solar, ha separado potencia y energía, etc. Que son cosas que nosotros vamos a implementar, espero que más pronto que tarde. Bueno, eso es un tema ya un poquito más técnico respecto a las potencias firmes. Creo que no es un tema que deberíamos ahondar, pero justamente necesitamos hacer los cambios para efectos de separar la consideración de potencia y energía, a fin de que las eólicas y las solares puedan ofrecer toda la potencia, toda la energía que estén en capacidad de generar. Perú es un país muy rico en recursos naturales y no se queda corto en recursos energéticos renovables. Tenemos un potencial considerando los 13.000 instalados aproximadamente el día de hoy, tenemos un potencial de proyectos de eólico de más de 20.000 megavatios, solar de más de 20.000 megavatios, hidroeléctrico de más de 70.000 megavatios, geotermia más de 3.000, biomasa más de 2.000, mareomotriz todavía no se ha estudiado offshore wind tampoco. Entonces hay una extraordinaria posibilidad de poder aprovechar esos recursos tanto para hidrógeno, para exportación, para electrificar la economía, y quién sabe si planificamos bien nuestro futuro energético hasta exportar electrones. Pero más o menos en la asociación hemos calculado que el potencial de inversión en el corto plazo estaría rondando más o menos 7.000 millones de dólares en eólica, 1.000 millones de dólares en solar, 1.000 millones en geotermia, 500 millones en hidroeléctrica, con sus correspondientes creación de empleo muy importante, la situación en la que encontramos en el Perú. A la fecha hay una capacidad proyectada de más de 8.000 megas, ahí desgranados, y un potencial de más de 10.000 millones de dólares, ¿no? Con más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Todo esto es información trabajada en el plan de transmisión al día de hoy. Hay más de 9.000 megavatios de proyectos energéticos renovables en solicitudes de estudios de preoperatividad, que son estudios que se realizan para que un proyecto se conecte al sistema eléctrico. Nosotros, ¿qué queremos en el corto plazo? Que se inicie un proceso de planificación energética, que las energías renovables puedan participar en las licitaciones de distribuidoras del mercado regulado. Esto no es nuevo, esto ya está en informes preparados por el gobierno y en su mayoría preparados por expertos que han participado en el proceso de reforma en Chile. Separación de mercados de energía y potencia, preparar la transmisión para recibir un ingreso de renovables, de recursos energéticos renovables variables, ¿no? Incrementar la generación de renovables en zonas aisladas, emitir un reglamento de generación distribuida para poder generar renovable a nivel domiciliario, ¿no? Incentivos fiscales para promocionar esta inversión, planificación energética, continuar con la planificación energética, desarrollar un mercado de servicios complementarios, que es algo que se viene trabajando en Chile muy bien, justamente para complementar a las energías renovables no convencionales, a través también con el ingreso de sistemas de almacenamiento, movilidad eléctrica y hidrógeno verde para
responder a la demanda y poder electrificar la economía y seguir una transición hacia una economía carbono neutral, crear mecanismos para valorar el carbono. Esto ya se viene trabajando con el Ministerio del Ambiente, así como proyectos para incentivar a través de certificados de energía limpia también la compra por parte de consumidores de energía renovable. ¿Cómo vamos con Colombia? Antes que nada, quería comentar las asociaciones de Perú, Colombia, Chile y México, al menos la eólica y la solar. Hemos formado un grupo de más de 17 asociaciones de 12 países iberoamericanos, porque también está la Asociación Eólica Española y la Unión Fotovoltaica Española, que forman parte de este grupo que se llama Red. Me había olvidado comentarlo al principio. Entonces, en esa plataforma también estamos coordinando de ver cómo promocionamos las renovables a nivel regional o iberoamericano. Colombia tiene compromisos de descarbonización. Conozco personalmente a muchos negociadores, son muy, muy activos y muy capaces. Han comprometido en reducir en 20% sus emisiones al 2030. Ellos también tienen emisiones por deforestación, como nosotros. Su proyección al 2030 son 332 millones de toneladas de CO2 equivalente. Tiene una proyección al 2021 de 66 millones de toneladas de CO2 equivalente, los cuales corresponden 17% de energía y minas, ¿no? Somos países que tenemos mucha similitud, ¿no? en recursos y en temas de emisiones. Los compromisos de Colombia para descarbonizar son del 51% para el 2030, perdón. Ser un país, al igual que Perú, carbono neutral para el 2050. Declarar el 30% de su territorio como un territorio protegido por la cantidad de bosques que tiene. Establecer una matriz energética de 20% de energías renovables no convencionales para el 2030. Perú también ha tratado de hacer eso, pero se ha encontrado con una pared, porque el MINAM a veces no coordina, el Ministerio del Ambiente no coordina muy bien con el Ministerio de Energía y Minas. Así que ya se aprobó este porcentaje, pero aún estamos esperando ver cómo se va a implementar. ¿Cómo está la capacidad instalada? En Colombia? Colombia es principalmente hidroeléctrica, con más de 1.200 megas. Para el 26 se estima una capacidad de 19 gigavatios, 19.000 megavatios. Existen proyectos con garantías, 1.200 megas de hidroeléctrico, 1.500 megas de eólico, 905 de solar, y 527 de térmicos, ¿no? Una proyección de 4.200 megavatios. Los mecanismos para participar son las subastas de contratos de largo plazo y el cargo por confiabilidad, ¿no? Sí. A la fecha, la capacidad instalada renovable es de eólica de 18 megavatios, solar de 135, el PSH son 886 y el FNR es el 9% de todo registrado, ¿no? Hay 244 proyectos con conexión aprobada. Esta es la conexión que en el Perú me referí que habían más de 9.000 megavatios. Creo que ahí vamos a tener que ver cómo se concilia la posibilidad de no incrementar, de no solicitar tantos estudios de preoperatividad. Existe una capacidad de proyectos de 19.000 megavatios, lo cual es extraordinario, y una capacidad de proyecto de conexión aprobada de 12.000. ¿Cuáles son los retos regulatorios? Establecer un esquema de precios nodales que considere los pagos eficientes de la energía,
y cobros por congestión y pérdidas. Entregar a los consumidores y agentes señales de precios y localización que apoyen decisiones de consumo. Mercado de servicios complementarios que puedan ofrecer los sistemas de almacenamiento y lineamiento para el desarrollo de proyectos híbridos con hidrógeno y almacenamiento con baterías ion litio. Ampliación del tamaño de autogeneración y generación distribuida, modernización de la red de distribución, promover que la demanda y otros recursos como la generación distribuida y el almacenamiento participen en el mercado spot y en el mercado de confiabilidad representados por agregadores o por los comercializadores. Definir los derechos y deberes de los usuarios que incorporen autogeneración. Definición del rol del agregador, creación en firme de programas de respuesta activa de la demanda. Creo que ahí compartimos muchas de las cosas, vamos a compartir muchas de las cosas con lo que se viene trabajando con Colombia. ¿Cómo va México? El sector en México, el sector de energía en México tiene un porcentaje muy alto de emisiones de gas de efecto invernadero, es el 25.9%. México ha ratificado el Acuerdo de París, tienen compromisos ligados a la inversión y al financiamiento público. Los objetivos no condicionados son del 22% de reducción de gases de efecto invernadero y 51% de partículas de carbón negro. Los objetivos al 2030 son una reducción de 36% de gases de efecto invernadero y una reducción del 70% de partículas de carbón negro. Metas a largo plazo, para el 2050, 50% de las emisiones del 2020. Este es un porcentaje de la capacidad, es un cuadrito del porcentaje de la capacidad instalada del tipo de tecnología. Es evidentemente térmica, tanto a través de generación térmica convencional, cogeneración, ciclo combinado, combustión, carboeléctrica, turbogás, tienen un porcentaje muy pequeño de geotermia y bioenergía y fotovoltaica, ¿no? Bueno, fotovoltaica un poquito más. Prodecen en el 2018-2032 prevé retirar 11.000 gigas de capacidad térmica. Sin embargo, en el año 20 no apareció esta gráfica de retiros y no se ha retirado ninguna central contaminante, ¿no? México no ha cumplido con su meta de 2021 en energías renovables y el gobierno ha aceptado que tampoco será factible alcanzarla en el 2024. Han tenido una posición muy particular respecto a las renovables en México, el gobierno de López Obrador. De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, recientemente publicado por la Secretaría de Energía, el año pasado se generaron 70.000 gigavatios por hora de energías limpias, lo que representó casi 30% del total. Este nivel no cumplió con la meta prevista del 30%, lo cual se incrementa a 35% para el 2024, o sea, se quedó por poquito. En el procedente se reconoce que el 0.5 faltante se debe al impacto negativo de la emergencia sanitaria y el COVID, al diferimiento de la fecha de entrada en operación de proyectos de generación privados y públicos, así como las distintas suspensiones judiciales a instrumentos de planeación que garantizarán una incorporación segura de centrales de generación intermitentes. Han estado en varios procesos litigiosos, ¿no?, para la conexión de proyectos renovables. ¿Cómo va Chile? Bueno, creo que Chile es un caso destacable, ¿no? Ha sido un año récord para las renovables en Chile. A diciembre del 2021 hay 169 iniciativas de energía renovable no convencional en construcción que suman 4.500 megavatios. A diciembre del 2021, las energías renovables constituyeron el 36.7% de la capacidad instalada, aportando el 27% de la generación eléctrica. La generación de energías renovables no convencionales al 2021 fue equivalente al 75% de la demanda regulada de ese año. Increíble. El Estado, como resultado de las últimas licitaciones distribuidoras por construir, hay
una inversión de 2.555 millones de dólares en proyectos de construcción de 4.000 y en centrales de operación de 13.000. Una excelente, un excelente mercado de donde se ha promocionado la renovable, ¿no? Con planificación, importante mencionarlo, ¿no? Con planificación de largo plazo. La capacidad de las energías renovables no convencionales aumentó un 55% del 2021, principalmente mediante proyectos fotovoltaicos y eólicos. La trayectoria al 100% de energía renovable busca o tiene como objeto contribuir al combate de la crisis climática, validando técnica ambiental y económicamente la factibilidad de lograr una matriz cero emisiones que va más allá de la salida del carbón, sino que aporte a un escenario de confianza y de decisiones respaldadas para lograr una transición realista y de largo plazo. Este estudio se desarrolla en el 2021 y fue encargado por Acera a la consultora SPEC en elaboración con el ICI y el UTFMS. SM, perdón. La capacidad instalada existente en gestión y capacidad adicional a integrar el sistema para adaptarlo en un horizonte del 21 a 40, escenario futuro, salida del carbón al 2030, ¿no? Actualmente hay 10 gigavatios en proyectos de energías renovables para ser instalados hasta el 2025, increíble. Para que el sistema quede adaptado, se requiere la entrada en operación hasta el 2025 de una capacidad adicional a lo ya comprometido de 5.000. Luego, para poder adaptar al sistema la salida total de centrales de carbón al 2030, se requiere que exista un desarrollo de capacidad adicional de 7.500, dentro de los cuales se requiere en torno de 1.900 megavatios en sistemas de almacenamiento de gran duración como solar CSP y sistemas de bombeo hidráulico, ¿no? Asumo que también servicios complementarios. A pesar del aumento de la participación de la energía renovable no convencional de 28%, el factor de emisiones de gas de efecto invernadero del CEN del Sistema Eléctrico Nacional durante el 2021 aumentó en un 5% con respecto al 2020. Este incremento significa 1.82 millones de toneladas de CO2 equivalente adicionales respecto al 2020, lo que significa aumentar el parque automotriz en 394.000 vehículos. El incremento de emisiones se origina, entre otros, por el aumento de la generación térmica más 7, motivado principalmente por la disminución del aporte hidroeléctrico menos 21 y el alza de la demanda más 5. Bueno, acá termina la presentación. Espero haber podido tocar todos los temas de manera muy general, pero abierto a la conversación. Muchas gracias, Brendan, por tu presentación, por darnos un panorama de cómo está siendo la transición energética en América Latina. Si de parte del público tienen alguna pregunta, recuerden que pueden ponerlas aquí en la parte de preguntas que se encuentra en la parte de abajo. Si no las alcanzamos a resolver ahora, también los podremos resolver vía correo. La presentación y las grabaciones las compartiremos posteriormente. Muchas gracias, Brenda. Muy bien, ahora vamos a dar paso a nuestro espacio de tecnologías israelíes en materia de energías limpias, de hidrógeno, digitalización y eficiencia energética. No sé, Yuval, veo que tienes la mano levantada si quieres decir algo. Yuval. Creo que es... Yuval, you want to say anything? Or... Bueno, muy bien. Entonces voy a dar paso a Isio Rosenthal, CEO de EFSAT. Isio, sabes que tienes 10 minutos, así que te doy paso. Voy a intentar. A ver, vamos ahí. Buenos días a todos. Voy a compartir con ustedes la presentación e intentar ser muy breve en la presentación. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, perfecto.
Buenos días nuevamente. Mi nombre es Isio. Soy responsable por Business Development en F-Site. Vamos a ver acá. Ok. Antes de hablar sobre F-Site, es importante hablar lo que está pasando en el mundo con la transición energética. Hoy tenemos los 4Ds que están cambiando el mercado de energía, que ustedes ya empiezan a escuchar también en Latinoamérica, que es tema de la descarbonización, la descentralización, la digitalización y también la desregulación del mercado también. En un mercado así también que se ve con mucha información, ¿ok? Tenemos un gran problema acá, que es cómo mejorar la eficiencia del mercado con una creciente cantidad de información, ¿ok? Y ahí surge F-Site. F-Site vio una oportunidad acá, un problema, un dolor acá, qué hacer con tanta información y cómo mejorar la eficiencia de todo el campo energético. Entonces, F-Site surge para desarrollar unas soluciones usando inteligencia artificial para colectar, analizar y actuar en este mercado con una gran cantidad de información, lo que llamamos de Distributed Energy Resources o mercado de recursos de energía distribuidos. F-Site es una empresa, bueno, israelí, okay, que desarrolló desde software de inteligencia artificial para dar lo que es el forecast, mejorar la previsión y la optimización del portafolio de energía. ¿Okay? Y ahí sobre eso vamos a hablar un poquito. La empresa fue creada en 2015, ¿okay? Y tiene ya clientes en todo el mundo, Europa, Latinoamérica y el mercado de Asia-Pacífico. ¿Quiénes son los grandes clientes de F-Site? Son empresas concesionarias de energía, lo que es los Independent Power Producers, los generadores de energía, las comercializadoras y grandes clientes del área industrial y comercial. Sobre nuestras soluciones, ¿ok? La solución hoy de F-Site se divide en dos partes. La primera se llama Predict, ¿ok? Que es una plataforma para hacer la previsión o mejorar la previsión muchas veces, tanto del consumo como de la generación de energía. Y por otro lado, nuestra otra plataforma que se llama Site Planner, y sirve para planear la mejor configuración de lo que es los Distributed Energy Resources. Estoy hablando de una configuración, por ejemplo, de paneles solares con baterías, paneles solares con generadores, energía eólica con baterías, ¿ok? Y dar la mejor configuración para que el cliente puede sacar lo mejor provecho de lo que está planeando poner. El Predict, un poco de las características del producto acá. El Predict acá es un software que sirve para hacer el forecast, ¿ok? Tanto de la parte de consumo, y no importa la fuente energética cuando estamos hablando del consumo de energía, y también de la previsión de la generación. Hoy tenemos la fotovoltaica y para generación eólica, previsión de generación de fotovoltaica y eólica. Trabajamos así tanto a nivel de medidores individuales, ¿ok? Y cuando hablo de medidores individuales, estoy hablando de medidores inteligentes, los smart meters, ¿ok? O a nivel agregado, cuando se quiere hacer el forecast de una región, pero no tenemos medidores en todos los sitios también. La resolución acá es muy alta, o sea, podemos hacer una previsión tanto de minutos en adelanto, como también meses en adelanto. O sea, más o menos podemos hacer una previsión de consumo y generación de hasta un año, más o menos acá también. Y el sistema usa un sistema de machine learning, ¿ok? Con algoritmos de machine learning para hacer calibración automática, ¿ok? De parámetros. O sea, entra información nueva, o sea,
cosas que no estaban en la previsión, y el sistema de forma automática va a calibrar el modelo. Y al final, o sea, ¿qué queremos hacer con esa solución? Mejorar la capacidad de la previsión. Okay. Y cuando hablo mejorar la capacidad, sabemos que hay muchos clientes ahí también que ya tienen un modelo, a veces un modelo matemático de desarrollo propio, ahí también para hacer la previsión del consumo o de la generación, y nosotros podemos mejorar esto entre 20 y 50%. ¿Okay? Otro reto que queremos conseguir acá, queremos lograr, es siempre mejorar la performance de las condiciones de comercialización de energía, ¿okay? En el mercado de energía distribuida. ¿Okay? Entonces acá, la base de todo acá del Predict es hacer el forecast, hacer la previsión. Pero además de eso, se hace otra cosa, como hacer el agrupamiento de grupos así con el mismo perfil de energía para hacer una mejor análisis, la optimización del portafolio, y también lo damos una plataforma de business intelligence de energía y el dashboard acá también para que el cliente pueda hacer su análisis. Como he hablado antes, hay también los tres grupos principales que usan la solución. Son las concesionarias de energía, los productores de energía, sea las concesionarias o lo que es los IPPs, Independent Power Producers, las operadoras del sector eléctrico, ¿ok? Y también grandes consumidores ahí también, que la idea acá es, nuevamente, bajar las ineficiencias y optimizar los costos ahí también. De compra, principalmente de compra de energía, y a veces muchos que producen también su propia energía también. El Site Planner, la segunda plataforma acá. El Site Planner va automáticamente identificar la mejor configuración de baterías, por ejemplo, y también el sistema de solar, o puede ser el sistema eólico también. ¿Okay? El sistema va a analizar todas las informaciones del sitio, incluyendo información del smart meter, del medidor inteligente, y va a dar la mejor solución. Acá, mirando un poco la plataforma de lo que estoy hablando, se agrega toda la información acá a nuestra plataforma con todos los parámetros que se pide, y en las pantallas siguientes se puede tener la mejor recomendación de la configuración de los recursos energéticos distribuidos que el cliente puede utilizar. Bueno, ¿qué servicio más tenemos acá que provee F-Site? Además de del forecast de consumo y generación y el Site Planner, ¿ok? Es importante decir que la solución puede integrarse directamente con el sistema de monitoreo de gestión que el cliente tiene. La solución de nosotros acá se conecta también a todo, se integra y se conecta a la base de datos que tiene para sacar la información, y no hay necesidad de agregar ningún tipo de hardware. Muy importante, como ya he hablado antes, también tenemos el dashboard, también el de Business Intelligence, y algo importante que hemos desarrollado en los últimos tiempos, que además de dar el forecast de energía, también podemos hacer una previsión de gastos de energía también. ¿Okay? En muchos países acá también hay temas de costos diferentes de la energía por diferentes horas, hora pico, fuera de hora pico también. Entonces nosotros podemos dar una previsión de gastos de energía también, y no solo de consumo. La tecnología, ¿ok? Sí. Tenemos que cortar porque tenemos un par de preguntas. Perfecto, voy a cortar y solo dejo acá entonces, acá para que vean
un poco los clientes que tenemos acá en el mundo. Acá ya estamos en Latinoamérica, empezamos por Brasil y bueno, cualquier cosa, tienen mis datos acá también para contactar y tener más información también. Sí, estoy listo para preguntas. Perfecto. Veo aquí una pregunta de Lady Panca. Dice, creo que es una pregunta, ¿es conveniente poner un EPM a un sistema on-grid? Sí, se puede poner, sí, también. Eso, yo no veo problema con eso, tanto en on-grid como off-grid como en híbrido también. Ana Kremer, veo que tienes la mano levantada, si me puedes escribir la pregunta, te agradezco. Mientras tanto, y si te pregunto, ¿quién es el dueño de la información generada por la plataforma? La plataforma, el dueño es el cliente acá. Acá es la plataforma, ¿tá? El cliente va a recibir toda la información porque eso se pone en un cloud. Es importante decir acá. Toda la información acá va a estar en un cloud, ¿ok? Que lo usamos del cloud de Amazon. El cliente va a tener su propio login y contraseña ahí también para accesar la información y agregar información también. Entonces el cliente es el dueño de la información, o sea, eso se firma por contrato también y todo, ¿ok? Perfecto. Y sí, muchas gracias. Creo que por ahora dejamos aquí las preguntas. Les sugiero igual las dejen en el chat y después lo respondemos vía correo electrónico. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Asaf Sayada, CEO de la empresa HydroX. Asafa, are you ready? Asaf? Asaf, can you hear me? Great, we can see you now. Okay. Oh, Asaf, the floor is yours. Okay, thank you. Thank you so much. So I'm going to share my my screen and start the presentation. Okay, here we go. So thank you. I'm Asaf Sayed. I'm the CEO of HydroX. HydroX is a startup which is literally reinventing hydrogen storage technology. We are playing in the very hot topic of hydrogen, which is getting even hotter these days with the Russian crisis. And there's been a lot of activities in the hydrogen space in the last 3 years, mainly including in Latin America, including in countries such as Chile, which is building and aiming to build a huge hydrogen production capacity. The next frontier in this market, in order for the hydrogen economy to really happen, is how we're going to store and transport these huge volumes of hydrogen, which are going to be produced. Green hydrogen will be produced in Latin America, among other regions. It is clear that the vast majority of this hydrogen will not be used for the domestic market, and this is why hydrogen storage technology is so crucial to the emergence of the so-called hydrogen economy. The challenge is that the current hydrogen storage technologies are completely inadapted to these scale up in the market. In order to make it really scalable, we will need to be
able to store and hydrogen in a safe and green carrier. Current technologies require, whether these are compressed hydrogen, liquid and cryogenic hydrogen, ammonia, and other technologies, which are commonly used today to store hydrogen. These technologies typically require very extreme conditions of either temperature or pressure. These conditions being very expensive energy-wise, and therefore they're generally very inefficient in terms of the energy consumption. They very often use toxic and or flammable and or explosive materials. Very often they're not green at all. And as a result, most of these technology, all these technologies are today very unsafe, very cumbersome to handle, very expensive to operate, and therefore not really scalable. The whole industry needs to reinvent hydrogen storage technology, and this is our mission at HydroX. HydroX technology is based on a catalytic reaction. It's a chemical reaction or a technology at the crossroads of applied chemistry and materials process engineering, which enables us to store and release. So it's completely circular reaction with the same process, just the opposite way. You can do the storage and or the release of the hydrogen in a completely, so store and release hydrogen in a completely a safe material, which is using actually two liquid, which is a liquid basically, which you can store in completely standard water tank, water pipe, or even plastic bottle. You can probably see this bottle. This is the hydrogen carrier, which is a very, as I said, commercially available material, completely actually water-based, so completely non-flammable, non-explosive, non-toxic. And if any accident happens, there's absolutely no serious issue with it. I can open the tank. I can smell it. Okay, no problem with that. It's actually even food-proof. This material is commonly used to de-ice, to do the de-icing of plane wings in airports. The other material which is used for the reaction is actually potassium bicarbonate. It's another commercially available material, which is commonly known as baking soda. So it's used for baking, so even safer. So it's a complete change of paradigm in the hydrogen storage technology. Actually, what I just did to open the box and smell it, you can't do that, this simple operation, with any other hydrogen carrier today in the market. So complete change of paradigm, which enables us to bring a completely safe and green technology to the market. It also, in order to make this reaction happen, we require very easy to achieve conditions, both in temperature, 35 to 70 degrees Celsius, so close to room temperature, and compression is between 1 atmospheric pressure, room pressure to 10 bars, so very, very low conditions of temperature and pressure, which enable us to be extremely energy efficient. So we require only 2.2 up to 2.2 kilowatt hour of energy to store and release. So the two-way ticket, 1 kilogram of hydrogen, only 2.2 kilowatt hour, meaning we have above 95% of energy efficiency. So if I may summarize, comparing HydroX technology to compressed hydrogen or liquefied cryogenic hydrogen, ammonia, and other liquid organic hydrogen carriers, which are more, I would say, newer technology, more modern technologies. And in the space, we have a clear green advantage versus most of the technologies in the space. We have a unparalleled safety advantage against all other
hydrogen carriers in the industry. We're actually the only one which is non-flammable, non-toxic, non-explosive. We can store in very simple our carrier in very simple water tanks, water, even plastic bottles, for years, which is very different from, let's say, liquefied cryogenic hydrogen, where you have 5% evaporation every day. And the conditions of temperature and compression vary far from the minus 253 degrees or for liquefied hydrogen, or 300 degrees Celsius, which are required for liquefied organic hydrogen carriers, competitive ones. And very far, of course, from the 700, 200 or to 800 bar compression, which is required by compressed hydrogen. Bottom line is that the energy efficiency is a great advantage of us, which brings overall CapEx and OpEx costs dramatically lower than the current standard in the industry. This is about the technology. A few words very quickly about the company. This technology has been initially developed, like many Israeli technologies, in the academy at the Hebrew University of Jerusalem until 2014-15. In 2016, the technology was spun off from the university through the technology transfer company of the university to become a startup with exclusive and limited rights on all the IP, which is patented. We have a few families of patents, which are all approved in all major regions, including, of course, Latin America. And since then, we've been doing extensive lab research. And in parallel, we started developing first proof of concept products, which are real scale product, which you see here on the screen, proving that the technology doesn't work only at the lab level, it actually works at this real scale level, which is here in this specific application mounted on a small vehicle, which is hydrogen powered. So yeah, that's a major achievement, which has enabled us to recently get out of the stealth mode from the garage and start actually going to the market with the objective to bring additional international investors and strategic partners in the different domains which we are targeting, from the traditional industrial application, which are the today main hydrogen storage markets, so the so-called hard to abate vertical industries, to the renewable energy, where the main application is about, so solar and wind. The main application here is about long-term storage. Lithium batteries are great for short-term storage, let's say day to night, but for longer term, higher than 6 hours, basically, the industry needs another solution. Hydrogen is the solution. Then you want a safe and green technology. This is what we're bringing for, let's say, seasonal type of energy storage, summer to winter, for example. The next domain is about facilities, commercial applications, where we bring completely green energy backup solution for very large facilities such as data centers and factories, and or even for smaller facilities such as the residential market. And last but not least, we're targeting to completely disrupt the hydrogen transportation industry through trucks, rail, and ships. With our technology, no need for very expensive and complex and cumbersome trucks, ships, and etc. to transport hydrogen, which has become a completely safe material with no specific regulation. Just to kind of summarize, we aim to bring our first products to the market. So after the proof of concept stage, and we're now pretty close to bring our first products to the market, which will be small 1 kilogram of hydrogen per hour unit, storage and release units, end of next year. The year after, we'll go to 10 times bigger, 10 kilogram per hour. And the end of 2025 is when we expect to bring our 100 kilogram per hour storage and release units, which will enable us to get to the range of the megawatt, the ton of hydrogen per day. And as part, just to maybe to summarize,
the whole story. I want to share how these types of products look like. So this is the 10 kilogram per hour unit storage, and the release unit, very small unit. No need for any expensive and large equipment for safety needs, like with other technologies. The tanks are the two tanks. The two liquids are very simple water tanks, which can have whatever form factor, very affordable tanks, which make the whole value chain of hydrogen storage and transportation much simpler and much less expensive than the current standards. That's in a nutshell about it. I'd be very happy to address questions. Thank you, Asaf. A great presentation. So thank you. And we have a couple of questions. First of all, do you have any systems already installed in the region? No, so we don't have yet. We're actually building the strategic partnerships with players from the different industries, from the renewable industry, from the industrial industries, etc., to deploy our first field pilots. We plan to have first field pilot deployed most probably in Asia, end of this year, beginning of next year, with our partners CLP, Asia or Australia in one of their geographies. And we are actually currently looking for the right strategic partners to deploy additional such pilots in other regions. Hopefully soon in Latin America. Hopefully, yeah. And the last question is your company and hydrogen has any application for the mining industry? So all industries which are currently using hydrogen, and definitely mining is one of them, are currently producing hydrogen, which is generally green hydrogen, gray hydrogen. All of them are planning to move to green hydrogen, number one. And number two, they're storing hydrogen, generally using a compressed hydrogen as a technology, which is very cumbersome, expensive, and not safe, with a lot of constraints in terms of regulation and value chain, and a specific constraints that are applied to these industries. So mining is one of them, and our technology completely addresses and solves these safety and green challenges that these industries are looking to serve. And in this way, we can definitely contribute to the decarbonization of such vertical industries. Great, thank you, Asaf, for presentation and questions, and we'll be in touch. Muy bien, ahora le vamos a dar paso a Danny Moshe, CEO de la empresa Green Vision Systems. Les recuerdo, para los que necesiten, tenemos el icono de interpretación en la parte de abajo y nos pueden dejar, como siempre, sus preguntas. Las que no podamos resolver en vivo, las resolvemos después vía correo. Moshe, the floor is yours. Hi, good morning to everybody. How are you? I think we're all great. Okay, great. So I have a very short presentation, and all the rest will be Q&A. So let me know if you see that on your screen. Do you see that? No, we're seeing your files, the Explorer files. You do not see it? No. No, I think you need to stop sharing and then select only the PDF. Okay, now yes. Now it's okay? Yes. Okay, great. So
Green vision deal with generally chemical and biological imaging. That's the core technology. What we have been done on the past almost 22 years, focusing on developing and implementation of specific, let's say, solution based on the requirement related as indicated water and air. So I will go ahead and focus mainly on the air because and we had actually went to the past 12 years record and saw that there was one call, not directly from us, via our co-research partner in the US for Mexico City. So I will mention that. Also from Bogota, that was a direct, let's say, request related to the air pollution. And in Peru, and I understand we have also Peru. Peru actually is the World Bank, one of the representatives there called us and asked if we can check the possibility to do something on the water. So, but I will focus here only on the air. And if you have a question, please ask me. So generally speaking, the technology that we have developed, implemented, and now it's systems that can, as indicated before that, address air pollution. We indicate air pollution quality management, but generally we are tracking a specific pollution and providing an early warning to utilities. That's a key point. And on the water side is actually looking on rivers or on reservoir to reduce, let's say, the risk for water utilities taking the water and then, going to the process of all the treatment. And here again, it's risk management. So this is the two items as indicated before. I will focus only on the air because of the two calls that have been on the past came to us, and maybe there is an interest right now. So on the air pollution, what we do, and this is actually our main, let's say, focus on the last, as indicated before, 12 years, that we are spreading our system. You're going to see it on the next slides. And the system is like a matrix that are smelling the air, like I'm sure you have that in your country, as it's, let's say, under the regulation. But you don't know exactly from where the pollution came. And we come to the point of giving real-time or near real-time information about not just quantity, but also from where the pollution generated and tracking that. That's very key, let's say, important for the coming future smart city, healthy city, safe city, etc., which actually quite and we see that big waves came to us in a positive manner after this corona epidemics. So imagine that you are in here, you can see a demonstration. This is, by the way, this is a system. It's like a twice color printer box are spread in specific area. Here you see actually a cut of island in Asia where we done that. It's actually in Singapore, and with very minimum number of systems, we can provide this kind of image. Now, it's not that it's important for the end user. More important, it's that if you have, let's say, some capabilities to understand what's going on with a coal power station, if you have that, or seaport in specific cities, or transportation, or just a biomass, which is a big issue also in your area. So to differentiate and provide that in near real time, by the way, now it takes 3 weeks to 3 months, and you need a very expert team and a specific laboratory to provide this source apportionment. So we actually developed that technology, which has indicated the particle source apportionment that are in the air and tracking specific source, which is somehow related to the utilities. This is us, this is what we do.
As indicated before that, we get some approach through Mexico City, Peru, and also Bogota directly to Green Vision from one of your commercial attaché here in the embassy of the Colombia. If there is anything else that you would like to ask me, please ask me. No, other than that, thank you very much. Thank you, Danny. Yeah, we have a question. Can your system monitor metals particles in air or water? Water, it's actually like rivers and the water reservoir. We're looking from a distance. By the way, you have those kind of system in many different layers, but the uniqueness from our side is doing that ground level and providing real-time information related to the pollution and type of the pollution that you have in the river. I can tell you that in Peru, for example, in the Amazon, this was like years ago, the World Bank tried to assign the group, and we were part of it. The idea was to go upstream and understand who actually the ones that are contaminate the river. That's one thing. And also what are the conclusions? What are the results from that contamination? Because you have upstream, mining, et cetera, for an international company. And the idea is not really to go ahead and punish them. It's more to actually manage better and do an early warning. So that's generally speaking what we do in the water. In the air, it's like you mentioned, indoor or outdoor. What we have been done on the last almost 20 years was focusing on the outdoor side, as indicated before that, and the idea really to provide a better management for the utilities. Utilities can be seaport, I'm just repeating, can be transportation management, and also can be coal power station or refinery. This is actually the uniqueness and the value added of that solution. And of course, the apps, the spin-off, which is critically important, as indicated before that, is the health, because the actually killer number one in the world till today, I'm just taking the corona to the side, but because it's much less, is a particular matter that we are smelling along our life. So having you know what's happening as a personnel and as government, parallel to this, efficiency-wise, you can help the utilities to better operate, because generally when, for example, refinery or any other industry that are contaminated, that's also related to the inefficiency of the process. So it's like a win-win case situation. I hope I answered widely your question. Thank you, Danny. We have one last question from Nelida. She's asking, in terms of informal mining, there are some mining tailings. So does your technology purify the water from these tailings, for instance, mercury, or is it only identification of pollution? It's identification of pollution, both chemical and biological. By the way, when you're talking about mining, and that was actually the use case for what the World Bank those days came to us about the Peru project, which by the way, till today, budget was not released, as long as we understand that. The idea was actually to do A and B, both. And the reason is that when you actually contaminate mainly from mining standpoint of view, there are what's so-called a side effect on the biological. Again, it's not a session for explaining the technology right now. And we are looking on both sides. And that's critically important because that's related to the health, the controlling and early warning, et cetera, like I mentioned before. Great. Thank you, Danny, for your presentation of questions. We will move now forward with the last presentation for this session. Afterwards, we will move to the B2B session. So Israeli companies who have presented, you can already move to the other link for B2B sessions. Once we finish, we will move there. Muy bien. Vamos a dar paso ahora a Avi Harush
director de ventas de la empresa Emprest, nuestro último expositor del día. Hi, Avi. Yeah. Hello, everyone. Are you able to see my screen? Yes, perfect. Can you hear me? Okay. Yes, also. Okay, very good. So thank you very much for this opportunity. My name is Avi Arosh. I am the pre-sales director of Emprest. And I'd like to start with some background about Emprest. So as you know, we are an Israeli company, founded in 2003. So we are quite long time in the market, around 18 or 19 years, more than 200 employees. We have started actually our journey on the defense area. And as you can see here, the picture of the Iron Dome, this is the system we have developed and still developing, all the brain of the Iron Dome. But in general, we are expert in real-time orchestration and optimization platforms and software. Along the years, we did many projects around IoT connectivity, correlation and orchestration of big data in real time. And you can see some examples here. Fleet connected, car fleet connected, over 2 million connected cars, smart city applications, integration of operation centers, security systems, digital cloud of base, of gas analysis, optimization of water pumping, and many, many more. Today, we have two divisions in the company. We have the defense division, which is still continuing to do different kind of projects on the defense area. And we have the commercial enterprise division, which is doing different kind of projects around software developing for the energy market, mainly analytics, and different kind of services for the energy market for utilities and service providers. So you probably know, most of you, all of you know all the challenges that the new smart grid and the green energy is facing today to the, first of all, to the power utilities, the distribution and the transmission utilities, but also to the other service providers like VPPs, virtual power plants, or aggregators. And here you can see some examples of them, millions of energy of sources, the need to maintain all the assets in real time, to do integration with different kind of systems in order to have a situational awareness picture, deal with the flexibility and the susceptibility of the assets of the DRs, and finally be very, very dynamic in order to address all the market, the energy market trading. And here we come. What Emprest is doing is actually addressing or providing a platform that addresses all these challenges. So we are, if you see on this diagram, we are actually a platform that is running on the control room here in the middle, or can be deployed on any cloud or server. And what we are doing, we are actually managing energy for different types of clients. Can be residential clients, like you see here, can be industrial clients, can be commercial clients, can be also grid scale, IPPs, independent power producers. We are also managing energy of different types of assets, of DRs. So we are talking about PV solars for different types, either grid scale or rooftop. We are talking about batteries of different types. It can be small, medium, or even network batteries, big batteries. It can be EV chargers that either public or private, wind turbine, hydroelectric power plant, and many, many others.
So our solution is actually addressing or managing energy of all different kinds and all different assets. On one side, we are communicating with the different utilities, the distribution or the transmission utilities, and we are giving them services and help them to stabilize the grid in terms of ancillary services, in terms of load peaks and so on. On the other side, we are communicating with the wholesale energy market to provide services for trading of energy and actually create additional revenue streams revenue for the clients and for the service providers. For that, we have built a very unique platform. I'm not going to go deeply on that, but just to let you know that this is a very modular platform. It's based on a very unique architecture called microservices, which actually give it, cause it to be very modular, scalable, and very flexible. So it can grow to unlimited number of assets. We can add new features and new capabilities very easily. It has a very unique platform, very unique layer for physical layer that enable us to communicate to any type of IT system, OT system like DMS, ADMS, or SCADA, to integrate with any third-party systems like VPP or demand response. We are very easily communicate with devices and cameras and IoT sensors if needed. We are managing almost all types of popular DERs, including microgrids, air conditioned boilers, PV solar, EV, batteries, and so on. But we also managing the legacy assets of the grid, the transformers, high voltage transformers, low voltage transformers, distribution transformers, circuit breakers, switch gears, even the cables. We are able to manage the performance and the health index of the cable. And actually what we are providing today to the market are two families of products. The first one on the left that you see is called Digital Grid Edge Management. It's a set of use cases and application all around smart grid management and energy management. And you can see some examples here. And the second product is called Asset Performance Management, APM. It's a holistic solution mainly for transmission and distribution utilities to help them to efficiently manage and maintain the assets on the grid based on condition-based maintenance, criticality, and risk assessment. So this platform is very modular. It's running on any cloud, Amazon or Azure of Microsoft, and it's or server. And as I said, very flexible, very scalable, and fully secured by cybersecurity. Here in the middle, you can see some main analytics that we are doing, optimization of many kinds and many types, network constraints management, market interface to the different markets, programs management, creation and enrollment and management of programs for service providers, fleet management of the assets, and finally, integration with the different systems, IT or OT systems. On the left side, some examples of interfaces that are already implemented in our solution. On the right side, some examples of assets and their types. Some of them are owned by the utility. Some of them are owned by the private customers. I just put here some screenshots to show you some examples of our analytics. We are doing forecasting of the load, forecasting of generation and flexibility. We are doing optimization of how to utilize the different DERs, the different assets in every network segment, in every node of the network. We are communicating with the market to get the energy prices and optimize the utilization of the different DERs, such as batteries, charging and discharging the batteries according to the prices. We are communicating directly with the local weather feed in order to get the weather condition and to be able to analyze or predict the expected generation of the energy and how it will impact on the load of the grid according to the expected weather conditions or even environmental conditions like air pollutions, wildfires, and everything
that can impact the generation of the energy. Important to say that we are globally deployed. You can see here some of the references. All of them are tier 1 or almost tier 1 utilities, starting from New Zealand, Australia, going to China, Israel, of course, Europe, and many, many logos and references we have in North America. And also we have one big customer in Brazil, which is Energisa, which is a distribution and transmission utility. So how we can contribute to the clean tech industry or the market? So our solution is providing or contributing to the energy efficiency, okay, in order to reduce consumption or reduce consumption and reduce the energy bill according to the prices. And we are able with our software to manage efficiently different kind of assets like PV, solar, and storage together, again, in order to reduce consumption of the grid. We are optimally manage different kind of storage batteries according to their life cycle, according to their state of charge, and different types of batteries, as I said. We are offering different kind of services to service providers. So if we are talking about aggregators or VPPs or even the utilities, different kind of clients can participate in financial incentives and create additional revenue, streams revenue, and also provide services to the different utilities like demand response, demand side management, and ancillary services. And finally, the trading. We are interfacing with the markets, local markets in the different countries. It's very popular in Europe, in Asia, in Australia, and also in the US. It's starting to be very popular also in South America. We are doing in Brazil a project like that. And so trading of energy is becoming more and more popular and very important. So what you see here, this is my final, my last slide. You can see here the target customers that we have. Some of them are utilities, distribution and transmission, different kind of VPPs, which are service providers, and finally the EV or EV charging aggregators. And below, these are the services. So this was my presentation. I would like to thank you very much, and I'm glad to answer any question now or after. Thanks. You have 2 questions. We're running out of time, but we can do it. So a question from David Castaño. Have you integrated in your architecture, or do you have pilots using distributed ledger technologies like blockchain for traceability of transactions or any kind of functions? So we are doing now two projects involving blockchain. This is about energy community. It's called energy community. So we are doing one in Israel, and we are doing another one outside of Israel. And in these 2 projects, we are interfacing with blockchain providers, and we are able to provide services for energy community peer-to-peer also. Great. And last question is, who are the owners of the data? Sorry? Who owned the data? So the data is actually owned by the customer. We are very flexible and agnostic to the deployment. So as I said before, we are able to run on a cloud. We are also able to run on a server on premise, but we have another type of deployment, which is hybrid. And in hybrid deployment, our application will run on the cloud and the data will be saved on the server. So this is a mix of cloud and on service, on premise, and this is in order to enable the customer to save and to be owner of the data, and we will be owner of the application. In general, we are not saving customers' data in our solution, just data that are relevant to our system, but not customers or end users' data. Perfect. Thanks, Avi, and thank you all for the presentation. Muchas gracias a todos por sus presentaciones.
I will ask Israeli companies to move to the other link for the B2B meetings while I close this session. Muchas gracias a todos los participantes. De nuevo, les recuerdo las preguntas, las responderemos más adelante vía correo. Los que no han agendado reuniones individuales con las empresas, tanto las participantes como las que estaban en el catálogo, pueden escribir directamente a cada oficina comercial para el agendamiento. Los que ya tengan reuniones agendadas pueden también irse moviendo al link de las B2Bs. Muchas gracias a las oficinas comerciales de Chile, México y Perú y la mía Colombia. Y gracias también a la oficina de Perú por la presentación.